continuación el programa de Nuestra Fe en Vivo transmitido el lunes pasado. Saludo en el nombre del Señor. Hoy voy a empezar el programa de una manera diferente. Ya ven que en Nuestra Fe en Vivo pasan cosas diferentes cada vez, pues hoy vamos a empezar de una manera diferente. Tengo un invitado, pero todavía no lo puedo ya presentar hasta que después que ustedes hayan visto lo que ahora mismo va a sus pantallas. Vamos a ver este video. Vivo la locura, dulce y deliciosa, que me quieras menos mal. Hoy estás presente para siempre y siempre todo. Vivo la necesidad de estar contigo, como socios, como amantes, como amigos. Vivo la locura de saber que tú me amas. De estar contigo, como socios, como amantes, como amigos. Vivo la locura de saber que tú me amas. ¿Qué les parece? Es Eduardo Verástegui quien tengo aquí en el estudio. Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado compartir con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo y Radio Católica Mundial. Gracias, tocayo, Pepe, por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí. Y bueno, lo que acaban de ver fue Eduardo Verástegui, AC. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Mucha gente se va a quedar sorprendida de lo que van a escuchar hoy, de tu compartir, de tu testimonio, Eduardo, porque mucha gente se ha quedado en ese Eduardo, el Eduardo de las telenovelas, cantante, etcétera. Pero tú vas a compartirnos en un momento más qué ha pasado en tu vida. Pero antes de que entremos en eso, vamos a ponernos en manos del Señor. Y mira, ¿usted fue a misa ayer? Más le vale que haya ido a misa, porque ayer fue Lucas, donde el Señor le enseñó a los discípulos a orar, y le enseñó lo que vamos a orar ahora mismo. Así que únase con nosotros, excepto si está manejando su auto, no cierre los ojos. Pero fuera de eso, vamos a orar junto con Eduardo esta bellísima oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y Virgen de Guadalupe, intercede por nosotros. Amén. Amén. Ahora sí traje a colación también a la Virgen de Guadalupe, porque quiero empezar para poner las cosas por claro. Eduardo es mexicano, así que aquí estamos paisanos. Paisanos, así Ajá. es. Ajá. Soy de un pueblo muy pequeño que se llama Jicotencal, que está en el estado de Tamaulipas, al norte de México, abajo de Texas. Para que se ubiquen allá en nuestro mapa que tenemos de México, Tamaulipas es un estado costero, que está en la parte norte del Golfo de México. Así es. Y el pueblito se llama Jicotencal. Jicotencal, un pueblo muy pequeño, de 15,000 habitantes. Ahí fue donde crecí, donde aprendí a caminar, a hacer mis primeras travesuras. ¿Cuántos de familia? Tengo 3 hermanas, yo soy el mayor, somos 4 en total, y bueno, mis padres que siguen viviendo por allá. Ahí estuve hasta los 17 años más o menos. Mi padre quería que fuera abogado. Él tenía esta visión de que su hijo va a ser político y abogado. Ese era su sueño, así es que yo, siguiendo el sueño de mi padre y no el mío, pues fui a Bueno, déjame estudiar. te digo que en México es una buena carrera ser político. ¿Verdad? Por lo menos te haces rico bastante rápido. Bueno, pero en ese momento
no era lo que yo quería, andaba usando otras cosas, pero bueno, por seguir el sueño de mi papá terminé estudiando leyes por un año nada más. Pero bueno, regresando un poquito a Jicotencal, ahí estudié hasta kinder, primaria, después me fui a un pueblito en Oklahoma que se llama Moore, a los 14 años. ¿Ya en Oklahoma, Estados Unidos? En Estados Unidos. Fui solamente un verano para dizque aprender inglés, pero la verdad es que no aprendí nada más que a contar del 1 al 10 y ya, porque me juntaba con puros hispanos y tenía 14 años, estuve un par de meses nada más, regreso nuevamente a Jicotencal, me voy a Tampico, Tamaulipas a estudiar parte de la prepa, después regreso nuevamente a Jicotencal, me voy a Ciudad Mante, que fue la ciudad donde nací, la ciudad donde me vio nacer, que está a media hora de Jicotencal, Tamaulipas. Todo está pegado, Tampico, Ciudad Mante, Jicotencal, y después voy a Ciudad Victoria, Tamaulipas, que es la capital del estado. Ahí fue donde estudié un año de leyes y ahí fue donde dije, bueno, momento, ahora voy a seguir mi sueño. Paré con la carrera de Derecho y me voy a la Ciudad de México a los 18 años a incursionar y a darle vida a este sueño que tenía dentro de mi corazón, que era el de ser actor y cantante. Oye, ¿y qué dicen papá y mamá cuando tú dices me voy para la capital? Pues se armó. Lo que pasa es que, imagínate, el mayor, a los 18 años, suspendo mi carrera de Derecho, me mudo a la Ciudad de México, una ciudad bastante grande, más de 20 millones de personas, de un pueblito como Jicotencal a la Ciudad de México, pues fue un brinco muy fuerte, ¿no? Yo soy oriundo de Ciudad de México, yo soy chilango, como lo dicen. Chilango, bueno, pues ahí va siguiéndote, ¿no? Así es que cuando me mudo para allá, mi padre pues pega el grito pero después se dio cuenta que estaba tomándolo con seriedad. Al año ya estaba trabajando, entré a estudiar actuación, teatro, y después empiezo cantando en un grupo que se llamaba Cairo en aquel entonces. Yo tenía 18 años, estaba muy joven, y grabé 2 discos con este grupo, viajando por toda Latinoamérica, casi fueron 15 países promocionando nuestra música. Estuve con ellos 3 años y medio y después me salgo del grupo y empiezo a hacer telenovelas en México. Y tú sabes que en México, si eres actor y quieres vivir de tu carrera, no tienes muchas opciones como aquí en Estados Unidos. Allá haces telenovelas o telenovelas, ¿no? Y fue lo que hice por casi 4 años. Después de terminar... Déjame te pregunto una cosa, porque yo no estoy muy familiarizado con el ambiente de México, de la televisión, pero tengo entendido que para entrar en ese ambiente tienes que tener un padrino o alguien como que te empuje un poquito. ¿Tú tuviste algún actor que como que te empujó, o por tus propios méritos tú...? No necesariamente, yo creo que cada carrera es diferente. A mí lo que me ayudó obviamente fue el haber estado en el grupo Cairo, porque ya teníamos cierta fama como cantantes, teníamos un nombre, el grupo le estaba yendo muy bien, entonces fue muy fácil de ahí brincar a hacer una telenovela, ¿no? En mi caso fue pues el grupo lo que me ayudó, ¿no? La fama del grupo. ¿Y cuál fue tu primera telenovela? Mi primera telenovela fue Mi querida Isabel. Fue un papelito muy pequeño. De hecho, estuvimos participando estuve participando como Eduardo, porque fue el grupo Cairo el que fue invitado para hacer algunos capítulos en esa telenovela. Entonces realmente no actuamos, sino fuimos nosotros mismos, ¿no? Después de esa telenovela fue Una luz en el camino, fue mi primer personaje. Después Soñadoras, después Alma rebelde, después Tres mujeres, y después de Tres mujeres fue cuando decido mudarme a Miami para incursionar nuevamente en la música, pero ya como solista. Ahí es donde yo resido, en Miami, Florida. Bueno, ahí estuve viviendo. Ahí tienes tu casa, así que si algún día pasas por Miami te voy a invitar con mucho Gracias. gusto. Ahí estuve viviendo 2 años en la capital de Latinoamérica, como le llaman. Tú no sabes cómo la gente te conoce, Eduardo, porque yo no tenía el gusto de conocerte, pero cuando ya se hizo la promoción de que íbamos a tenerte aquí en nuestra fe, la cantidad de gente que me ha dicho, vas a tener a Eduardo, vas a tener a Eduardo. Nosotros veíamos sus telenovelas, nos encantaba el muchacho, qué tal, y por acá. Has dejado un grupo de fans muy grande por allá. Pero eso fue en el mundo, como tú dices, antes de... Bueno, fueron casi 12 años de carrera de estar trabajando muy duro, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, ¿no? Cairo, después 5 telenovelas, después me mudo a Miami, grabo mi primer disco como solista, nuevamente viajando por toda Latinoamérica, promocionando ese disco, y después me encontraba volando de Miami a Los Ángeles para promocionar ese disco, y en ese avión iba viajando un director de casting
del estudio 20th Century Fox, y para hacerte el cuento corto, me invita a hacer esta audición para esta película que él estaba trabajando. Yo le dije que no hablaba inglés. Bueno, hablaba lo que había aprendido en este pueblito en Oklahoma, que era contar del 1 al 10, gallina chicken, my car is red, and that's it. Muy poquito, ¿no? Pero me dijo, ¿por qué no te aprendes de memoria las 5 páginas de la audición y te damos una oportunidad? Fue lo que hice. Hice la audición, me dieron el personaje, me mudo a Los Ángeles, dejo Miami, dejo la música nuevamente y me dedico pues a darle vida a este personaje en esta película que iba a ser mi primera película en Hollywood en inglés sin hablar el idioma, ¿no? Que para mí había sido una especie de, pues, de milagro en aquel entonces, ¿no? Porque imagínate, hacer una película en inglés sin hablar el idioma era... Pero te aprendiste de memoria difícil. Te aprendiste de memoria las 5 páginas. Totalmente, me aprendí de memoria las 5 páginas para la audición. La directora no sabía que yo no hablaba inglés, entonces pensó que qué buen actor porque tiene un acento, era mi acento, no estaba actuando. Y recuerdo que me para en la mitad de la audición y me empieza a hacer preguntas y no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo. Me le quedaba viendo, me reía y yo, of course. Y de pronto pues traté de hacer lo que yo estaba pensando que ella me estaba preguntando, y me dieron el personaje. Y cuando me mudo a Los Ángeles, obviamente termino la película. Ahí fue donde empezó, obviamente, empezó un vacío muy fuerte en mi vida, porque después de 12 años de carrera, de estar logrando todo lo que yo pensaba que me iba a dar la felicidad, todo lo que vieron en el video, ¿no? Conciertos, llegaste, estadios, como decimos, llegaste al candelabro, llegaste a estar en el... Pues todo lo que yo soñaba, ¿no? Cuando estaba en Jicotencatl, en ese momento, si alguien me hubiera dicho, vas a tener esta fama, este éxito, vas a viajar por tantos países, vas a hacer telenovelas, vas a cantar, vas a modelar, vas a hacer videos, vas a hacer esto y el otro. Te codeaste con gente muy famosa, me pareció ver en este pequeño video que apareció por ahí Jennifer López, o sea que te codeaste con gente muy importante en el mundo artístico. Trabajé con ella en un video y en un comercial, y claro, en ese momento yo era pensado, no, bueno, pues si logro eso voy a ser el hombre más feliz del mundo, ¿no? Después de haber logrado todo eso y más, cosas que ni siquiera había soñado, me di cuenta que estaba triste, vacío, insatisfecho, me faltaba algo, no sabía qué era lo que me faltaba en ese entonces, y me di cuenta también que las razones por las cuales quería ser actor cuando tenía 18 años eran razones bastante superficiales y frívolas. Todo era la fama, el dinero, los placeres, el estilo de vida. ¿Y llegaste a estar metido en el relajo, en el mundo, o sea, fiestas y todo, pachangas y... de todo. De todo lo que se pueda imaginar. No me gustaría nombrarlo porque eso es entre mi confesor y yo. Pero de todo, claro, estaba bastante perdido y imagínense pues un chavo joven viviendo solo en México, probando la miel de la fama y del éxito y sin ninguna orientación y las amistades. Las chavas por las calles y bueno. Pues todo lo que te puedas imaginar. Malo, desafortunadamente y tristemente. Como te decía, fui seducido por este ambiente. Llegó un momento donde perdí la perspectiva de qué estaba bien y qué estaba mal, todo era relativo. Y fue muy duro porque también las amistades que yo había escogido en aquel entonces pues eran amistades que tampoco me ayudaban, sino que todos nos perjudicábamos y todos ahora sí que íbamos derechito a este abismo sin fondo que llega un momento donde... Siempre uso la analogía de los perros galgos. No sé si has visto las carreras de los perros galgos. Nunca he estado, pero sé... Por televisión, ves que van correteando una liebre, ¿no? Hecha de metal. Entonces ahí van correteando esta liebre y llega un momento que uno de los perros la llega a morder. De vez en cuando, casi nunca pasa, pero el perro muchas veces es muy rápido y la muerde, ¿no? ¿Qué le pasa a ese perro? A veces se rompe la mandíbula, sangra, sufre, y se da cuenta que lo que estaba persiguiendo era una mentira, era un sueño falso. Ese perro jamás vuelve a correr en su vida. Lo que es triste es que los otros perros se la pasan correteando esa liebre siempre, el resto de sus días, ¿no? Y bueno, eso es lo que somos nosotros. Ese era yo, correteando este sueño falso, esta mentira, hasta que llegó un momento donde me sentía vacío, estaba sangrando, metafóricamente hablando, estaba sufriendo, me sentía pues que ya nada me llenaba, ¿no? No era
más fama lo que estaba buscando, no era más dinero lo que estaba buscando tampoco, no era más placer lo que estaba buscando tampoco. Entonces llegó un momento donde, gracias a, siento que son dos cosas. Una fue mi madre. Yo siento que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre. Porque en algún momento mi madre le dijo a mi padre: nuestro hijo ya lo perdimos, todo lo que le decimos le entra por un oído y le sale por otro. Nuestras palabras ya no tocan su corazón. Pero si mis palabras no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón algún día. Y ahí fue donde mi madre, bueno, no sé cuántos, cientos o miles de rosarios, solamente Dios sabe cuántos. Santa Mónica con Agustín. Pues una historia muy parecida, ¿no? La oración de una madre tiene un poder tremendo ante el trono de Dios para la conversión de un hijo. Un día, recuerdo, me regaló una Biblia y no me decía nada. Orando, 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 y no me volvió a decir nunca dónde estaba mal o dónde estaba bien. No te sermoneaba ni te... Dejó de... Ese es bien importante, mamás. Oigan esto porque es muy importante. Muchas veces pensamos que a un hijo, con condenarlo, con sermonearlo, con acusarlo, vamos a lograr el cambio. Y no solamente no lo vamos a lograr, sino que quizá lo vamos todavía a alejar más. Pues fue lo que hizo mi madre. Claro, siempre me decía, cuídate, claro. Me demostraba su amor, pero hasta ahí llegaba. Lo demás era orando, orando, orando. Entonces, claro, llega un momento donde para hacer esta película, de la que te platicaba, donde no hablaba inglés. ¿Cómo se tituló? Chasing Papi se llamaba. Una película que, por cierto, no la vean, pero bueno, en ese entonces era una película para mí y era todo para mí. Contrataron una maestra de inglés para que me ayudara con el guión. Bueno, esta maestra de inglés resultó ser una mujer católica, devota, de hueso colorado, muy inteligente, con mucha sabiduría. Y claro, al principio no solamente ella me estaba enseñando inglés, sino que estaba sembrando semillitas. Y al principio pues yo estaba en una posición muy, ya sabes, arrogante, bastante orgulloso, no la dejaba entrar, pero ella de una manera pues con mucho cariño, persistente, el Espíritu inteligente, Santo trabajando. empezó a entrar y llegó un momento, ella utilizó mucho el método socrático, haciendo muchas preguntas, y ella no me decía, ella no me respondía, simplemente me hacía preguntas y yo mismo al final me daba cuenta que estaba viendo una contradicción. Preguntas como, no sé, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué quieres ser actor? ¿Cómo estás utilizando los talentos que Dios te dio? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué representa tu fe? Y llegó un momento donde me bombardeó con 1000 preguntas que después de 6 meses me tumbó del caballo. Y me di cuenta que lo que rompió mi corazón fue al darme cuenta no solamente que había dañado a muchas personas con los proyectos y con el estilo de vida que yo estaba llevando. No solamente le hice daño a mi familia, a personas, a mí mismo, pero lo que rompió mi corazón fue cuando me di cuenta que había ofendido a Dios con el estilo de vida que llevaba. Y ahí fue donde... ¿Pero tú todavía te considerabas católico en ese momento? ¿O sí, ya no, claro, siempre, toda mi vida. O sea, eras católico a tu manera. Católico a mi manera. ¿Y qué pasa? Cuando no tienes una formación, pues yo iba a misa los domingos, de vez en cuando, Navidad siempre con mi familia, rezaba todas las noches y creía en Dios y yo sentía que amaba a Dios. Lo que pasa es que al no tener la formación, pues yo hice un catolicismo de mi manera donde me daba yo permiso de hacer... Acomodaba lo que tú querías. Claro, yo acomodaba, bueno, esto sí, esto no, mientras no... Bueno, pues yo soy bueno, yo no mato a nadie, no le robo a nadie, pues pues estoy bien. Entonces yo solito me canonizaba, ¿no? ¿Qué digo yo, tocayo? Que católico a mi manera es la mejor manera de no ser católico. Totalmente. Es la mejor manera, y desgraciadamente hay muchos católicos que viven en ese tipo de situación, que dicen, no, yo acepto esto del Papa, yo no acepto esto, yo esto sí, y se fabrican un catolicismo a su gusto, y eso no es el camino, como tú después lo descubriste. Y yo estaba peor que eso, porque por lo menos esas personas de alguna manera sabían que estaban haciendo algo mal porque estaban rechazando algo. Yo estaba viviendo completamente en una ignorancia, yo ni siquiera estaba en una posición de decir, bueno, esto sí, esto no. Yo solito iba agarrando lo que yo sentía que estaba bien, pero nunca tuve una formación. Entonces, claro, cuando llega esta mujer a mi vida y me empieza a hacer estas preguntas y yo me di cuenta que ella estaba bien, cuando reconocí que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por primera vez, cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, cuando empecé a abrirme realmente a la posibilidad de que podría yo estar mal en todo, porque muchas veces la soberbia y el orgullo pues no te deja, ¿no? Y recuerdo ese día que se fue de mi casa cuando me dijo, bueno, si tanto amas a Dios y si, como tú dices, y veo que tienes una Biblia y
eres muy orgulloso de ser católico, entonces ¿por qué insultas a Dios? ¿Por qué rompes los mandamientos? ¿Por qué esto y por qué insultas? ¿Por qué tratas así tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Y se fue. Y no sé qué pasó. ¿Cuál es su nombre de ella? Porque vale la pena que la mencionemos públicamente su nombre, si quieres. Yasmín. 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 Instrumento Una mujer, de Dios en tu vida. un instrumento grande. Dios la puso en tu vida. Dios la puso ángel. y ve dónde, en Hollywood. O sea... El lugar más impensable para una conversión. Como dicen, ¿no? Donde más abunda el pecado, ahí Sodoma y abunda Gomorra. más la gracia, ¿no? Pero recuerdo que ese día se fue y entró un calor, algo que nunca había sentido en mi vida, que empecé a llorar como niño chiquito por días, tirado, pero en un rincón. Fue una sensación, no te la puedo describir con palabras, temblaba por dentro. Yo tuve esa sensación, Eduardo. Yo tuve esa sensación. ¿Y sabes qué fue lo que te pasó ahí? Recibiste el bautismo en el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó en ese momento. Y veo que todavía ese momento sigue siendo importantísimo en tu vida porque te trabó. Y para que un actor con las tablas que tú tienes se trabe, por eso te estoy sacando un poquito del trago. Pero bendito Dios por ese momento. Fue un momento muy especial. Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, porque mira, nada más en lo que te repones. Yo estuve totalmente alejado del Señor, Eduardo, pero yo llegué a estar, a no considerarme ni siquiera cristiano, a pensar que Jesús había sido uno más de los buenos hombres en la tierra. Y fue un 20 de septiembre de 1972 que gracias a la oración de mi esposa y de mi madre, el Señor tuvo compasión de mí y tuve ese toque del Señor. Y para mí igual, cuando lo recuerdo, me vuelvo a erizar de experimentar el amor de Dios, que a pesar de nuestro pecado, Él nos ama tanto que nos rescata, nos saca de la fosa donde estábamos metidos. No, y fue un momento grande y obviamente fueron varios días donde no quería hablar con nadie. Por un lado la culpa también me estaba matando, porque cuando te das cuenta que desperdiciaste tu vida, tus talentos, tenía 28 años, entonces era un enojo contra mí mismo y al mismo tiempo, bueno, y todo el amor que yo le tenía a Dios, entonces era falso, o cómo arreglo esto. Entonces no tenía en ese momento ningún director espiritual, no había ningún sacerdote con el que yo pudiera hablar. Me daba pena también hablar con Yasmín de lo que había pasado, porque no le quería decir lo que ella había causado en mi vida en ese momento, porque me daba pena. Entonces estaba como que solo tragándome toda esta, pues estos sentimientos que estaban pasando, ¿no? Estas emociones, hasta que llegó un momento donde me di cuenta lo que había dicho Santa Faustina, ¿no? Todos los pecados del mundo entero, desde el principio de la humanidad hasta el fin del mundo, no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios. Y esa fue la noticia, la buena noticia para mí, porque hasta ese entonces yo la culpa me estaba matando. Yo pensaba que no tenía ya perdón. ¿Y sabes quién trabajaba atrás de esto? Satanás. Ah, no, me tenía... Porque Satanás es el príncipe de la mentira, entonces él trata a base de esa culpabilidad de volverte a nulificar. Así que atrás estaba el demonio queriendo. Totalmente, me tenía ahí amarrado. Eso no era de Dios la culpabilidad, venía del demonio. Lo de Dios fue la conversión y el reconocer. Fue como un acto de contrición, de estar totalmente arrepentido, y a partir de ese momento yo me había, en ese día, que te menciono, ahí fue donde, volteando hacia arriba, pidiéndole perdón, y a partir de hoy no vuelvo a utilizar mis talentos de una manera que te ofenda. A partir de hoy yo no vuelvo a tocar a una mujer hasta el día que me case. A partir de hoy, hice un contrato ahí un buen contrato, ¿no? Firmado con la sangre de Cristo. Ahí lo firmé con lágrimas. Pero después, como tú dices, llega el enemigo y trata de la culpa, matar todo eso, esos frutos que estaban pasando en ese momento, ¿no? Y había ese pleito, una ¿no? batalla interno. Y fue donde, hablando con unos amigos en México, me recomiendan hablar con un sacerdote. Voy a hablar con este sacerdote, porque yo quería hablar con alguien en español, que logro hablar con ese sacerdote que se llama el padre Juan Rivas. Hablando con él, le platico un poquito de todo lo que me estaba pasando, porque ni yo mismo a veces, yo ahorita te lo puedo articular un poquito más. En aquel entonces yo no podía articular todo esto que te estoy platicando.
no podía poner palabras, era una sensación interna y ni yo mismo sabía qué me estaba pasando. Me regala algunos libros, entre ellos Roma Dulce Hogar, del doctor Scott Hunt. Cuando cierro ese libro fue cuando descubro realmente el valor en la Santa Misa, que tampoco lo conocía, y a partir de ahí fue cuando le hago una promesa a Dios, decirle que voy a estar en misa todos los días por el resto de mi vida, y empiezo a ir a misa todos los días. Después de ahí conozco a otro sacerdote, el padre Francisco, donde un día me pregunta, ¿has hecho alguna vez una confesión general? Desconocía también eso. ¿Qué es eso? Bueno, ¿sabes lo que es el sacramento de la confesión? Bueno, sí, pero tampoco sabía realmente lo que era, ¿no? Al explicármelo y empezar a estudiar un poquito, descubriendo realmente pues el gran poder de la confesión, que no solamente tus pecados son totalmente perdonados, sino que además uno recibe una gracia especial que te ilumina el intelecto y te ayuda a discernir entre el bien y el mal, y en fin, bueno, todo esto que me lo estaba comiendo, pues empiezo a tratar de pues escribir. Fue como un guión de película, ¿no? Todos mis pecados desde que era niño hasta en ese momento, ¿no? Un libreto de película que después lo tuve que quemar, obviamente, no va a ser que por ahí se lo encuentre alguien. Y fui a hacer mi primera confesión general con el padre Justino, que duró casi 2 horas y media, y fue uno de los momentos más agradables y más preciosos y más increíbles que he tenido en mi vida, cuando yo salgo de ese cuarto liberado. Completamente ahí. Yo siento que fue el otro segundo momento, porque el primero fue pues el Espíritu Santo tocando mi corazón y ayudándome pues a tener este arrepentimiento y este acto de contrición que estaba teniendo en mi corazón. El segundo fue cuando salgo de este cuarto recién confesado. Vamos a seguir hablando de esto, Eduardo. Vamos a ir a unos meses. Eduardo, vamos a seguir entonces con este hermoso... Tenemos una llamada, así que vamos a tomarla inmediatamente. Adelante, ¿quién nos llama y de dónde? ¿Aló? María Figueroa. María Figueroa, ¿de dónde nos llamas, Sí, María? de New York. De New York. Adelante con tu comentario para Eduardo, María. Sí, estoy muy contenta de escuchar este lindo testimonio de Eduardo. No sabía dónde estaba metido, pero me ha conmovido mucho ese testimonio de él. Estoy muy contenta de todo eso que le ha pasado. Muchas gracias. Yo estaba viendo la farándula, una entrevista que le estaban haciendo, y que sí es verdad que él tiene 4 años que no tiene pareja. 4 años de no tener pareja. 5 años, más o menos, 4 años, casi 5 años, donde lo mencioné hace un momento, ¿no? Después de haber llevado una vida bastante disipada. Disipada. Como dijo pródigo, así. Exactamente. Llegó un momento donde me hice una promesa, no solamente a mí mismo, sino a Dios, porque promesas que me hago a mí mismo las rompo, pero si se las hago a Dios, pues ya hay más seriedad, ¿no? Ya me pongo serio, ¿no? Y esa promesa fue vivir en castidad, cosa que no sabía, una palabra que yo escuchaba por ahí y no la entendía, ¿no? Y fue donde reconocí lo que mencioné hace un momento, el valor de la castidad. La castidad es libertad, y llegó un momento donde pues quiero valorar lo que no valoraba antes. Reconocí también que pues mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Reconocí también que la mujer más importante que va a ser en mi vida, después de mi madre y mis hermanas, y bueno, claro, después de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, va a ser mi esposa. Entonces quiero regalarle a mi esposa lo que el regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Que es algo sagrado, que es el sexo, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí guardarlo para la noche de mi boda, para esa mujer que todavía no la conozco, pero desde ahorita aprovecho la oportunidad, que está esto grabado, ya le estoy siendo fiel. O sea que puede ser que a lo mejor esa mujer esté viendo este programa el día de hoy. Tal vez, porque finalmente solamente Dios lo sabe, y estoy abierto a la voluntad de Dios. Eso. Y lo he podido lograr por la gracia de Dios, porque es algo que solamente con la gracia de Dios uno puede vivir en castidad. Es importantísimo esto que has compartido, Eduardo, porque nos ven muchísimos jóvenes, y muchos jóvenes dicen, no es posible en estos días vivir en castidad. En primer lugar, la castidad no es solamente para Eduardo, la castidad es para cualquier persona que no esté en el contexto del matrimonio, porque el sexo, tú lo sabes, no tenemos que dar una lección, Dios lo creó y lo puso para el matrimonio, y dentro del matrimonio es bendecido. Lo que pasa es que el mundo ha sacado completamente de contexto el sexo, y hoy día... Sí, incluso en el matrimonio somos llamados a ser castos, porque ¿seguro? Finalmente la castidad es estar abiertos a la vida dentro del matrimonio, pero como solteros es estar guardándose, estar viviendo una abstinencia para el día
para cuando uno se case, ¿no? Y eso es lo que, te lo puedo decir, ha sido estos 5 años, casi 5 años han sido los días más grandes en mi vida. Nunca he obtenido tanta paz, tanta alegría, tanta serenidad, tanta felicidad, que finalmente es lo que todo el mundo anda buscando, la felicidad. Puedo contar los 20 años que viví totalmente en una vida mundana, no lo comparo con un día de lo que he estado viviendo en estos 5 años. Déjame ir un retroceder porque te quiero hacer esta pregunta. ¿Y todas tus amistades, el mundo de la farándula en el que tú te movías, qué dijeron cuando hubo este cambio en Eduardo? Me imagino que pensaron que te habías vuelto loco, o ¿qué fue la reacción del mundo, ese mundo? Bueno, pues algunos pensaron eso, se volvió loco, ¿qué le está pasando? Como que, a ver, Eduardo, pues el que a las fiestas y esto, y el rock and roll y el otro, y de pronto dejó de salir, misa todos los días, empezó a rezar el rosario todos los días, de pronto nos dice que pues está esperando, no vuelve a salir con ninguna mujer. ¿Tienes el rosario en la mano? Sí, es un rosario. Para que no crean que está bloqueando, aquí lo tiene en su mano. Este es el... Ustedes nunca habían visto a Eduardo, ¿verdad? Con un rosario bueno, en la mano. antes, fíjate que antes de mi conversión lo tenía, pero era como de adorno nada más, nunca lo rezaba. Como amuleto. Era como un amuleto, porque también estaba viendo, ya sabes, cuando no tienes la formación, pues supersticioso, entonces lo tenía como de adorno, se veía bien, y yo pensaba que mi madre rezaba el rosario, pues yo me lo pongo, ella lo reza, ya somos un equipo, ¿no? Pero fue después de mi confesión general, el padre Justino me recomendó rezar el rosario todos los días, y a partir de ahí fue cuando nace esta devoción de rezar el rosario, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, la mayoría de mis amigos los perdí, me quedé solo, incluso miembros de mi familia no me entendían tampoco qué estaba pasando, porque en ese momento también me di cuenta que los latinos, desde los años 40 hasta la fecha, hemos sido estereotipados de una manera muy negativa en el cine y en la televisión. Entonces, todas las ofertas de trabajo que me llegaban era el mismo estereotipo, ya sabes, el bandido, el criminal, la prostituta, el traficante, y si bien te va, el Latin lover Don Juan Casanova, en otras palabras, el mujeriego mentiroso. Ese era yo, ese era el camino que yo estaba siguiendo, eran las películas que yo estaba haciendo, como Chasing Papi. Si te fijas, la historia de Chasing Papi es un hombre que anda con 3 mujeres al mismo tiempo, y a las 3 las engaña y a las 3 les miente. Y la película lo ponen a él como, vamos, como si fuera el verdadero hombre latino, ¿no? El macho. Y recuerdo una vez, alguien me preguntó, Eduardo, ¿te gustaría casarte algún día? Le digo, claro que sí. ¿Te gustaría tener hijos? Es lo que más deseo en mi vida. Imagínate que un día tienes una hija. ¿Te gustaría que tu hija anduviera con un hombre que la engañara y que estuviera con otras 2 mujeres al mismo tiempo? Claro que no. Entonces, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué tú estás haciendo una película? Bueno, porque esa es mi carrera. Yo me defendía, ¿no? Mi carrera y mi vida personal es diferente. No. A ti se te olvidó que cualquier proyecto en el que tú te involucres, te guste o no, va a afectar en cómo la gente piensa. Así es que muchas de las personas, sobre todo los jóvenes, viven hoy en día de acuerdo a los estándares que ven en los medios de comunicación. Sus ídolos, claro. Claro, tenemos esta tendencia, esta inclinación a imitar el arte, a imitar lo que vemos en los medios de comunicación, en las revistas, en la televisión, los actores, las películas, y copiamos eso, lo imitamos. De hecho, Platón decía, si tú me das a mí a escoger entre el arte y la política para gobernar una nación, yo escogería el arte, él decía, porque la política solamente se encarga de gobernar las leyes, algo más mecánico, encargarse de que la siga las leyes, pero el arte se encarga de gobernar los corazones de las personas. El arte tiene el poder de tocar el corazón y la manera de pensar de las personas, por lo tanto, el cómo piensan, el cómo viven, el cómo se comportan. Qué interesante cómo San Pablo dice allá en Romanos, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Totalmente. Tiene que venir por un cambio en la mente, tocados por el Espíritu Santo para que venga el cambio de vida. Eduardo, tenemos un primer correo, que es seguramente una pregunta para ti, así es que vamos. Hola, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y María Santísima los cubra con su manto. Quisiera saber, Eduardo, ¿cuál crees que es esa misión específica que el Señor te ha encomendado desde ese momento que Él tocó tu corazón y cuál sería ese mensaje que Dios pone en tus labios para todos los que te ven? Sientan en Dios vivo en el corazón. ¿Quién como Dios? Nadie. Carolina. No tenemos de qué lugar nos envía Carolina, pero la pregunta, Eduardo. Claro. Gracias por escribirnos. Bueno, en ese momento lo único que me quedó claro fue
el propósito de mi vida, el propósito de nuestras vidas. Me quedó muy claro que no fui llamado ni nací para ser actor, ni fui creado para ser famoso, ni rico, ni ingeniero, ni doctor, ni exitoso. Fui llamado para ser un santo, igual que tú, y que tú, Carolina, y todos los que estamos aquí, y todos los que estamos en este planeta. Somos llamados a ser santos. Entonces, por primera vez sentí un propósito en mi vida que era honesto, que era serio, ¿no? Nuestro llamado es conocer, amar y servir a Dios. Así es que en ese momento fue lo único que tenía claro. También me quedó claro que en lo que dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito. Ahora que si siendo fieles a Dios viene el otro éxito, es una bendición de Dios. Pero si no viene, nosotros jamás podemos comprometer nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe, con tal de conseguir el éxito, porque esto no viene de Dios. Entonces me quedó muy claro que no nací para ser actor ni estrella de cine, sino nací para conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro éxito. Así es que esa fue la primera convicción, ese fue el primer mensaje sólido, la roca donde te paraste. Ahí fue donde yo estuve parado, y a partir de ahí me dije, no vuelvo a hacer ninguna película que ofenda a Dios, no vuelvo a hacer ni en mi vida personal ni en mi vida profesional. Y en ese momento me quedó muy claro que, bueno, si el llamado es la santidad, el ser puros de corazón, la Biblia nos dice, ¿no? Bienaventurados los que tengan el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo voy a lograr esa pureza a la cual todos somos llamados? Y ahí fue, como católico, descubrí que, bueno, en los sacramentos, asistiendo a misa todos los días, rezando el rosario, yéndome a confesar, voy una vez por semana, tengo un director espiritual. Entonces se convirtió en eso, en mi prioridad. Recuerdo que en ese momento yo me quería ir incluso de sacerdote, supongo que esto te quitó muchísimas oportunidades de trabajo que tú todo. Dejaste, o sea, renunciaste a no aceptar nada que pudiera ofender a Dios. Me quedé en la calle. ¿Sí? Te cuento rápidamente. En ese momento pensé que iba a ser muy fácil. Dije, ok, ya leí este libro que me dio el padre Juan Rivas, leí otro segundo libro que me dio, y ahí fue donde dije, bueno, voy a vender todo. En ese momento vendí todo lo que tenía, renuncié a todas las ofertas que me estaban llegando, dije, me voy a ir a la jungla, allá al Amazonas, a Brasil, 2 años, a discernir, a ver qué quiere Dios de mí, hacer un trabajo de misionero, ayudar a los pobres, y me quedó muy claro, ¿no? Entonces fui a ver al padre Juan Rivas y le platiqué de mi plan. Me dice, no, momento, ¿a dónde vas? Pues a la jungla, ya a Brasil, al Amazonas. Eduardo, Hollywood es una jungla más grande, me dice. Yo, sí, pero yo allá, ya vendí todo. Digo, no, espérame. Si tú realmente pones una lista de lugares donde tú fueras a tener una conversión, créeme que Hollywood hubiera sido el último. Sin embargo, ahí fue, por alguna razón, por algo. Así es que, ¿cómo que te quieres ir a escapar allá a la jungla, a correr? Digo, no me estoy escapando, es que sí te estás escapando, porque por lo que me estás diciendo te da miedo estar aquí en Hollywood. Pues padre, lo que pasa es que pues yo no lo vi en inglés y yo no conozco a nadie aquí en Hollywood que esté en el mismo canal y me siento solo. Dios más uno es un ejército. Pues sí, padre, pero es que usted me está mandando allá a un océano lleno de tiburones, un mar lleno de tiburones con un cuchillito, pues sí voy a matar a 1 o a 2, van a venir 20 y me van a comer. Y él me dice, bueno, vamos a construir entonces un submarino. Finalmente me bombardeó con estas respuestas que yo no quería escuchar, y me di cuenta que por primera vez estar en Hollywood para mí representaba un sacrificio. Fíjate nada más, lo que para mí toda mi vida había sido un sueño, en ese momento era un sacrificio, porque yo me quería salir de ahí. Y ahí fue donde también me dijo, y entendí que no estoy en Hollywood para condenar, ni para maldecir, ni para juzgar la oscuridad, sino para hacer una luz en la oscuridad. Entonces ahí fue donde, volviendo a tu pregunta, el segundo mensaje que recibí en ese momento fue, bueno, ¿por qué no abre una productora de cine donde, como nos dice nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, que no les dé miedo de utilizar los medios de comunicación para decir la verdad? El arte y la moral van de la mano. Así es que me quedó muy claro que en ese momento pues tenía que abrir una productora de cine, la cual abrimos y le pusimos Metanoia Films. Metanoia es una palabra en griego que significa conversión, cambio, arrepentimiento, y crear un oasis en Hollywood donde personas que estén en el mismo canal nos juntemos y produzcamos películas que tengan el potencial no solamente de hacer una
de entretener a la gente, sino de hacer una diferencia, películas que eleven la dignidad del ser humano en las historias que escojamos producir, películas que tengan el potencial de prender una veladora en el corazón de las personas, y realmente asumir las responsabilidades como artistas, como actores, como productores, sabiendo que la gente va a salir influenciada con lo que hagamos, pues vamos a hacer cosas que realmente afecten sus vidas de manera positiva, ¿no? Y con los valores cristianos. Y nuestra esperanza es que cuando la gente se vaya del cine, se vayan queriendo amar más, se vayan queriendo ser mejores seres humanos, se vayan queriendo perdonar más, se vayan queriendo, se vayan inspirados para que quieran usar sus talentos y puedan contribuir de manera positiva a este mundo y poder hacer un mundo mejor. ¿Y te lanzaste solito o te lanzaste con alguien más bueno, esta productora? En ese momento solamente yo tenía la idea de la productora, así es que fue una aventura muy grande porque por un año pues no trabajé, vivía de mis ahorros porque, te repito, todas las ofertas que me llegaban las leía y decía, no, esto no va con lo que yo quiero, esto no va con la misión. Entonces yo tenía una misión por primera vez seria, tenía una visión primero, después eso se hizo una misión, metas con objetivos a corto plazo y a largo plazo, y claro, todavía no sabía por dónde se iba a ir este barco, este submarino, ¿no? Entonces, en ese momento voy a Roma a la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta, me llevo a mi padre, ahí me pasa una cantidad de aventuras, termino conociendo a una señora que era amiga de la Madre Teresa de Calcuta, que es una artista, pintora muy famosa de España, María José. Ella me regala un libro de San Francisco de Asís. El segundo capítulo del libro decía La Metanoia de San Francisco, de ahí fue donde yo saco el nombre de Metanoia para la compañía. Finalmente, hace algunos años me manda una escultura de tamaño natural de la Madre Teresa de Calcuta que ella había hecho. La única escultura que hay en Calcuta, si tú llegas a ir a Calcuta algún día, o los que han estado ahí seguramente la han visto, el tamaño natural en bronce, donde la Madre Teresa de Calcuta está rezando, Beata Madre Teresa de Calcuta, ella la hizo, rompió el molde para que fuera solamente una y después hizo una serie de 5 hermanas, una serie de 5 réplicas, perdón. Una de ellas está creo que en Venezuela, otra está en España, otra está en Roma, y la otra me la mandó, está en Hollywood, en su casa, mi casa. Y bueno, de ahí empezó esta idea de, bueno, entonces quiero hacer una película sobre la vida de la Madre Teresa de Calcuta, pero todavía no sabía qué estaba pasando. Finalmente llego a Los Ángeles, empiezo a ir a misa todos los días nuevamente, y ahí me encuentro a Lío Severino, que es mi socio ahora, que es un abogado colombiano, que es maestro de filosofía, teología, apologética. Él y yo pusimos todos los miércoles un estudio bíblico que se llama Going Deeper, que es para actores, directores, gente que está involucrada en los medios de comunicación, porque ahí el tercer llamado fue muy claro: cómo podemos influenciar a otros líderes que estén en Hollywood, que tengan el potencial de hacer películas o series de televisión o música, pero que no tienen la formación todavía. Y hicimos un tipo una presentación donde hay debates, hay presentaciones sobre ética en las artes, es un estudio bíblico, hay clases de filosofía, teología, apologética para defender la fe, pues con la razón y abrazar más nuestra fe ya por convicción. Es, como tú lo mencionaste, un oasis realmente. Y ha sido increíble, tenemos ya más de 100 personas que vienen todos los miércoles, ha habido transformaciones y conversiones por la gracia de Dios, porque la verdad que solamente así pasan las conversiones. Entonces, ¿estás siendo misionero en Hollywood? Pues básicamente yo siempre digo, pues soy actor, bueno, sí, soy productor, pero mi corazón tiene es un corazón de misionero. Hablando de actuación, perdona que te carreré un poquito porque me quedan unos 8 minutos. Tú ya has producido una película que se va a estrenar, tengo entendido, en septiembre, que se llama Vela. Vela. Háblanos, danos cómo nace Vela y qué es Vela, qué va a ser Vela. Bueno, después de finalmente haber conocido a Lío Severino, conozco a Alejandro Monteverde, que es el tercer socio, nos llaman los 3 amigos. Los 3 montamos Metanoia Films, y Vela es nuestra primera película como productores. Por la gracia de Dios, después de haber ido a México, es de Tampico, Tamaulipas. Alejandro Gómez Monteverde, él escribió la película, él la dirigió y la produjo con nosotros. Y después de haber ido a la Basílica de Guadalupe a dedicarle esta película a Nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, hicimos una novena de rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe, y unas semanas después fuimos a Toronto, que es en Toronto cada año tiene el festival de cine independiente más importante del mundo. Mandamos la película al Festival de Toronto y la verdad es que era muy difícil entrar porque las películas que han ganado ese festival en los últimos años han ganado el Oscar.
Entonces ven 5,000 películas de todo el mundo y solamente seleccionan como 300 y tantas. Bueno, pues la mandamos, fuimos seleccionados y por la gracia de Dios, milagrosamente, aunque usted no lo crea, ganó el festival. En septiembre, la película sale en octubre, el 26 de octubre saldrá en Estados Unidos y posteriormente en México y Latinoamérica. Y en España, en Europa también, por ahí de diciembre, creo. Y es una película, es una historia de amor, de un hombre que lo tenía todo, lo pierde todo, y perdiéndolo todo encuentra lo que verdaderamente vale la pena en la vida, que es la fe, la familia y muchas cosas bonitas que vas a descubrir. Eduardo. Parecido, pero es una historia de amor diferente, es una película que también pretende elevar la dignidad del latino en Estados Unidos, una película que pone a la familia latina como modelo de integridad. Este punto es importantísimo, Eduardo, porque nos ven en toda Latinoamérica y muchas veces consideran que los hispanos que vivimos acá como que somos otra raza aparte. Y no se dan cuenta que aquí tenemos 50 millones de latinos que viven dentro de los Estados Unidos. Pues es muy triste porque... Y que tienen una imagen muy mala, desgraciadamente. Por las películas y por ese estereotipo del cual te hablaba hace un momento. Es muy triste que casi siendo 50, somos yo creo que más de 50 millones de latinos en este país. Porque y los que todavía no están documentados, claro, no lo sabemos. Claro. Y que todavía nos tengan miedo porque piensan que somos lo que ven en la televisión, en las películas, pues es muy triste. Claro. La mayoría de los latinos que viven en este país son personas que viven aquí con un espíritu de gratitud. Tremendo. Son personas trabajadoras, honradas, íntegras, con fe, son personas honestas, y es lo que yo quiero enseñar el verdadero rostro del latino en las películas que Muchas Metanoia economías produzca. de nuestros países se están manteniendo gracias a los latinos que se están sobando el lomo aquí en los Estados Unidos, y esto poca gente lo sabe. Claro. Qué bueno que tú en la película estás sacando el verdadero Eso latino es. en Estados Unidos. Eso es lo que quiero promocionar con enseñar la verdad realmente con nuestras películas, ¿no? Pero estoy muy agradecido con este país también porque ha sido una bendición muy grande en mi vida. Mi conversión pasó en inglés, sin hablar el idioma. Ahí es donde finalmente el Espíritu Santo pues rompe la barrera de los idiomas, porque solamente le entendí el 10% de lo que esta maestra de inglés me decía, pero ese 10% fue suficiente para que me tumbara del caballo. Y, Oye, ¿y Jasmine sabe todo esto? Sí, claro. Me imagino que ella debe estar gozosa de haber sido un instrumento de Dios para tu vida. Totalmente. Voy a poner en pantalla, Eduardo, donde pueden escribirte, porque no hemos tomado llamadas ni emails porque nos interesaba mucho más que tú compartieras, pero lo voy a poner ahora para las personas de radio, lo voy a leer. www.bella movie, Bella the Movie, se pronunciaría en inglés, Bella the Movie, pero para los que no hablan inglés se los voy a deletrar. B de bueno. B de bueno, ELLATHEMOV pequeña IE.com. Una última vez. Ahí pueden escribirle correo electrónicos www.bellathemovie.com. Ahí, Eduardo, prepárate. Claro, Prepárate, escríbanos y... porque todas las personas que no les pasamos sus emails y sus llamadas y muchísimas más van a querer hacer contacto. No, estamos para servirles. Nos quedan unos minutitos. Entonces, Bella se estrena en septiembre. En octubre. En octubre. El 26 de octubre sale en Estados Unidos. Ajá, perfecto. Y después... Bueno, después ya ahorita se verá como cómo se va moviendo por el mundo. Como productor ahorita lo que estoy haciendo es viajando por todo el país, presentando la película a diferentes organizaciones. Así estaré hasta que salga la película. Después viajaré a México y a algunas partes de Latinoamérica, y terminando esta promoción nos vamos a enfocar en el segundo proyecto, que si Dios quiere sería la película sobre la vida del beato Miguel Pro, los cristeros. Mártir mexicano. Así es. Ese sería el próximo proyecto, pero todavía no sabemos. Puede ser el de la Madre Teresa de Calcuta, puede ser otra película que por ahí también nos está secreteando. Todavía no sabemos. Ahorita lo único que existe es Vela, y la prioridad de nosotros es Vela. Mira, me dicen que nos han escrito y llamado muchísimos jóvenes que querían hablar o saber de ti. ¿Cuál sería tu mensaje para estos cientos o más jóvenes que han quedado muy tocados con tu testimonio? Y no solamente jóvenes adultos, pero enfócate un poco en los jóvenes en un par de minutos. ¿Qué les dirías? Es una responsabilidad grande. Siempre que me preguntan eso, o cuando veo sobrinos en mi casa que me dicen mis padres, tú eres el role model, un modelo a seguir para ellos, y no me vean a mí, vean a nuestro Señor finalmente, porque pues uno como
ser humano comete se cae muchas veces, pero por eso trato de... Pero ahora en el mundo católico te has convertido en un modelo. Yo sé que es una gran responsabilidad, pero lo estás llevando bien porque estás agarrado del Señor en la oración, o sea que no vas a fallar. ¿Qué les dices a los jóvenes? Como dice San Pablo, no, imiten a mí como yo imito a Cristo nuestro Señor, que finalmente ese es nuestro fin, Él es nuestro fin. Pero algo que me ayudó mucho a mí fue el secreto más bien fue el darme cuenta que muchas veces nuestros sueños pueden ser nuestros peores enemigos, si esos sueños no van en línea con la voluntad de Dios, si son sueños egoístas. Y esos eran los sueños que yo tuve por muchos años. Yo quiero esto, y quiero esto, y quiero la fama, y quiero esto, y quiero el otro, porque la sociedad te dice que si no llegas a la cima de la montaña, y si no te vuelves en alguien, una persona exitosa, entonces eres un fracasado. Y muchas veces nuestros padres, o tíos, o familiares, o uno lo ve en los medios de comunicación, ¿no? La sociedad es lo que te dice, y eso es una mentira, porque yo logré muchos de esos sueños y fui un fracasado, espiritualmente y personalmente hablando. Entonces me di cuenta que no es lo que yo quiero, sino el darme cuenta que fui creado, igual que tú, igual que todos ustedes, fuimos creados para trabajar en una misión específica, única, que nadie más puede hacer más que tú. Y tenemos de dos sopas: o realmente trabajamos en esa misión, obedecemos esa misión, y por lo tanto vamos a ser felices, vamos a tener la paz que todo el mundo está buscando, y vamos a contribuir, vamos a servir a los demás, vamos a servir a Dios, o no hacemos y desobedecemos, y por lo tanto nos vamos a afectar, vamos a perjudicar a mucha gente, y finalmente, lo más triste, vamos a ofender a Dios. Entonces lo más importante es saber, reconocer que fuimos creados por algo, que Dios nos ama, que estamos aquí por una razón específica, por razones específicas que muchas veces no entendemos, ¿no? Y tenemos que trabajar en esa misión, tenemos que ser fieles a Dios. Como católicos, pues mi mensaje siempre es muy claro, ¿no? Ir a misa, confesarse, leer la Biblia, tener un director espiritual, ponerse en manos de Dios, abandonarse en sus manos, y tener muy claro que somos llamados a ser santos, somos llamados a la pureza, y hay que cuidar nuestros ojos, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, y realmente utilizar los talentos que Dios nos ha dado para servirlo a Él y a los demás, y honrarlo y glorificarlo en todo lo que hagamos. Ahí está realmente el secreto de todo, nuestro Señor Jesucristo. Es la respuesta, es la verdad, es el camino, es la felicidad. Y que esa santidad la podemos vivir en donde el Señor nos coloque. A ti en el mundo del arte, puede ser en la medicina, puede ser como ama de casa, puede ser donde el Señor nos coloque. En donde sea. Perfecto. Hoy en día, pues estoy llamado a trabajar en el mundo del arte. Sigo soltero, mañana no sé, a veces me entran voces por aquí de ir a discernir a algún lugar para ver si a lo mejor soy llamado al sacerdocio, por un momento me entraron las ganas de irme por ahí a discernir también a un monasterio de clausura. Claro. No sé, estoy abierto a donde Dios me llame. Hoy en día es aquí platicando contigo y con todos mis amigos. Platicando contigo, Eduardo, EWTN y concretamente nuestra Fe en Vivo está abierta para ti. Cuantas veces tú quieras venir como amigo y invitado nuestro para contarnos y ver qué va pasando en un futuro, siempre estarán las puertas abiertas para Eduardo Verástegui. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. A ustedes, me imagino que igual que a mí les ha tocado tremendamente esta entrevista de este hombre joven, 33 años, lo digo. Así que espero que de verdad haya muchos que este testimonio les haya abierto los ojos y destapado los oídos. Próximo lunes voy a tener a Francisco Gaberlides, es el director de evangelización.